Hay mucho interés. Sí, muy serio. Es grave incluso, ¿no? Lo digo con mucha tristeza. Mucha responsabilidad. Además, fíjate que las compilaciones legalmente van a volver en marzo, se están haciendo ya, estamos haciendo esta investigación en terreno, así que por favor calma. Pero me veo en la obligación de hacer una excepción. Vamos a hacer hoy una teoría de compilación extra especial, porque no lo digo yo, lo dice la Marina soviética. Los rusos asegurarían que el terremoto que se provocó, ¿cierto? En Haití, 7, y tanto en grados, compadre, habría sido no por causas naturales, sino que provocado. Lo voy a demostrar aquí, voy a probar la teoría de los rusos, y que esta no es la primera vez que ocurre, ocurrió el año antepasado y seguirá ocurriendo, y esto tiene que parar ahora. Esto se llama, algunos van a ubicar esta sigla, esto es culpa de un nuevo armamento, se llama ARP. Un pequeño adelanto, porque las teorías de conspiración hoy día en un extra especial vamos a probar lo siguiente. Cámara de seguridad en Haití, ¿cierto? Registrando esta autopista. Fíjate que en algún momento así de terrible fue. Parece sacar una ciencia ficción. Absolutamente. Sin embargo, esto lo provocó el hombre con fines militares, para provocar guerra, para provocar cierto sector de la población. Las cosas coinciden, no es casualidad. Te lo cuento a la vuelta comercial, compadre. Que esto no va a quedar así. No guate, no guate. Alfa. No aguanta. Ya, pero igual tengo que cambiar un poco el chip. Lo que nos convoca hoy día, a ver, le aprovecho a acordar, las teorías de conspiraciones de Tomo y Lomo, en Gloria y Majestad, vuelven el día marzo. No estamos esperando, todos los días estamos preparando temas en terreno, pollo, como tú bien sabes, con investigación ya personal y propia. Sin embargo, he hecho un alto en esta pausa, porque hay algo que amerita en calidad de extra, y que es el terremoto de Haití. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que son los soviéticos, son los rusos quienes me apuraron en lanzar esta noticia, y es que ellos actualmente están en una fuerte campaña. Yo estoy hablando del gobierno, de parte de la... ¿Campaña de denuncia? De una campaña de denuncia, estoy hablando de parte de la milicia de Rusia. Así de grave esto, que es que los norteamericanos, a través de un arma muy conocida, que ya ha sido presentada en sociedad, y que según un acuerdo que se firmó en un país europeo, habrían quedado en nunca más volver a usarla, después de haber hecho 2 pruebas con resultados completamente fatales o exitosos, si usted lo quiere ver desde el punto de vista de la milicia. Vamos a ir a explicar por qué, porque fíjate que por desgracia hay una maldita razón de estos infelices que hacen estas cosas. Pero me tengo que ir para adelante. Pollo, ¿me acompañé, por favor? A ver, yo quiero... Esto es la teoría de la recuperación clásica, o sea, un grupo interesado en este caso desarrollando algo pero horrible, letal. Es que sabéis que pero lo que pasa, perdón, no atómica. Perdone, cualquiera que haya sido la teoría de conspiración sabe que estas cosas es sumar 1 más 1, 2. Yo dije que es lo que iban a empezar a hacer a comienzos de este año, y partieron al tiro los grupos minoritarios, ¿cierto? El tercer mundo, los negros. No es casualidad que los huracanes golpean a Nueva Orleans, donde hay una cantidad tremenda de afroamericanos. Lo mismo es el caso, ¿cierto?, de Haití. Fíjense que son esas etnias las que estos malditos, al tratar de deshacerse de un grupo importante de seres humanos, de terrestres, ataquen a estos grupos que son mucho más indefensos. Pero yo quiero que primero entiendas esta sigla. Esto se escribe como ARP, te lo voy a decir una sola vez porque es muy complicado. Esto significa, esto es un arma, señoras y señores, no es un secreto, usted puede encontrar todo tipo de documentación al respecto. Cuando digo fue presentado en sociedad, ARP. Exacto, a comienzos del 90. ¿Qué significa? Esto es High Frequency Active Auroral Research Program, o sea, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Muy raro, ¿cierto? Pero es muy sencillo lo que hace, pero por desgracia tremendamente fatal. Fíjate que consiste en lo siguiente. Sabemos que el planeta Tierra, ¿cierto? Vamos a ser un maldito ahí Norteamérica con un pobre Sudamérica ahí. Tiene una pequeña capa, que es la que le echan la culpa, ¿cierto? Entre otras cosas, del sistema del calentamiento global, en fin. Atmósfera. Bueno, exacto. Pero también está la ionosfera, que es la sutil carga ionizada que tiene la Tierra, que digamos así, que mantiene el status quo de temperatura, y cierto, y que provoca que no haya bruscas fluctuaciones, o sea, en la temperatura. Estabilidad. Exacto, que no haya respuestas bruscas del planeta, entendiéndolo como un cuerpo vivo. Ok. Bueno, fíjese que un señor que lo voy a nombrar una sola vez porque ya hicimos una compilación completa de él, el señor Nikola Tesla, queriendo ayudar a la humanidad, descubrió que tal potencial e infinita de energía hay acá, que descubrió un sistema de cómo entregarle a todo el mundo electricidad gratis. De acuerdo. ¿Te acuerdas? Y que ellos le terminaron comprando estos inventos para nunca más lanzarlo, porque no es un negocio. Sin embargo, ARP
lo convirtió en un arma. Y que esto a comienzos del 90, del año 93, para ser específico, le explico cómo consiste. Consiste en lo siguiente. Estos tipos de un punto, porque a todo esto, las instalaciones principales, que se aparecen mucho, que ya vamos a mostrar un video, como estas centrales así como de electricidad, que son con cables de alta tensión, están en Alaska. Ellos mandan un pulso a la ionosfera. ¿Un pulso aquí electromagnético? Un pulso electromagnético. Es como subirle el volumen a la electricidad del comportamiento. Ahí estamos viendo las instalaciones de ARP en el video. Acá. Y lo mandan a un punto específico dentro de la ionosfera, que saben que tiene una representación especular, vale decir que esto se ve reflejado en algún punto específico del planeta Tierra. Lo dirige. A ver, para hacer un ejemplo más tácito, es que yo sé que si yo me pego en la rodilla, se me levanta toda la pierna. Es un reflejo, exactamente. Ellos ya tienen distribuido a través de la ionosfera todo el mapa de la Tierra. O sea, si le pego ahí, eso va a rebotar allá. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que están acusando los rusos? Que luego de haber llegado a un convenio, porque fíjate que en Europa, cuando el ARP empezó a funcionar, dijeron, señores y señores, ustedes bajo la excusa de que estudiar el comportamiento de la ionosfera, sabemos que no por nada, esto está a cargo de los militares. Porque están creando un arma. Están creando un arma. ¿Para qué esas armas? Porque esta arma tiene dos posibilidades, tiene tres la verdad, y son las tres terribles. Uno, cambia el clima. Los dos, esa fluctuación en el clima provoca el gatilleo de volcanes y terremotos. Exactamente, ocurre exactamente así, te lo voy a probar. Hay dos casos anteriores y próximos con videos, señores y señores. ¿Y el otro qué más? Señores, y el tercero, que funciona como a nivel de ionosfera, funciona el campo electromagnético de la mente de las personas, del cerebro. Y es verdad, por sinapsis. O sea, de hecho, el convenio que se hizo en Europa fue que no se usara porque era peligroso para el bien pensar de las personas en masa. Para darle credibilidad a tu asunto. Absolutamente. Y yo ya me está convenciendo. Es como si en el año 44 alguien le contara que se está creando una nueva arma letal que iba a matar a gente de a miles. Exacto. Pensando en la bomba atómica. Y en el año 44 digan, no puede ser eso. Incluso y después se convirtió en realidad. Estás planteando un Exacto. arma que nos costaría creer, pero que eventualmente ya existe y se ocupó. En los últimos años, dentro de la sociedad se percibe un ambiente de sumisión, en el que el avance de la tecnología ha jugado un papel determinante en los planes de la élite. Una tecnología entre comillas, ya que lo único que han hecho es atrasarnos en nuestro avance hacia una mejor sociedad. Lo único que hacen con todo esto es entorpecer nuestras mentes, irrumpir en la conexión con el cosmos, en donde está nuestra creatividad e intelecto, y sacarnos de la realidad con cosas absurdas e ilusiones. Pero estos híbridos de la élite gobernante, ya no les basta con el autosometimiento al que la humanidad sin darse cuenta se dejó llevar, con programas de televisión basura, series y telenovelas en donde la totalidad del contenido visual que ofrecen, es violencia, y invierten la mente de los niños, para enfermar más y más a la sociedad. Enfocando la visión y percepción de la sociedad hacia cosas sin sentido, a pensar, hablar, y creer solo lo que ven en una pantalla. Se cree que la élite estaría utilizando en conjunto con todas estas tecnologías entre comillas, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. O mejor conocido como ARP. Ya no solo lo estarían utilizando como arma de destrucción masiva o climática, estos cerdos estarían utilizando ARP para controlar a la humanidad bajo ondas electromagnéticas que afectan porciones o segmentos del cerebro, sobre todo del hemisferio derecho y del hipotálamo y de los lóbulos prefrontales, son literalmente anestesiados o manipulados mediante ondas de extrema baja frecuencia, ELF, de tecnologías de radiofrecuencia como el ARP y por varios agentes químicos que nos introducen de varias maneras y que actúan sinérgicamente para enfermarnos y embrutecernos, como las vacunas, el flúor y los chemtrails. El ARP es un arma electromagnética secreta que utiliza tecnología avanzada de radiofrecuencia, la cual no sirve solamente para causar tormentas, huracanes y terremotos, sino para alterar nuestras ondas cerebrales. Fundamentalmente, es un sistema de frecuencia de radio que modula las ondas de cerebro de cada individuo para llevarnos a un estado colectivo de hipnosis mediante el cual podamos recibir órdenes directas al cerebro.
Para este efecto, sus antenas emiten ondas de extrema baja frecuencia, ondas ELF, de entre 1 a 20 Hz, dentro del rango de percepción auditiva humana, las cuales, tal como teorizó Tesla, rebotan contra la ionosfera y regresan a la Tierra produciendo además importantes modificaciones climáticas o fenómenos sísmicos. El ARP es una tecnología ultra secreta ideada por Nikola Tesla, hace un siglo y secuestrada y desarrollada secretamente por la sociedad científica desde principios de los 60. Originalmente, esta tecnología fue parte del proyecto de Tesla de producir energía libre y gratuita a nivel mundial, pero fue secuestrada por la élite del gobierno sionista secreto para convertirla en un arma climática y radiobiológica de control mental. Su aplicación como arma de control de la mente se vincula a investigaciones hechas por psicólogos, psicobiólogos y neurocientíficos, como las realizadas por el psicólogo y neurocientífico Michael Persinger, que investigó los efectos de la radiación electromagnética del cerebro para un programa del Pentágono, la Marina y la Agencia de Espionaje de la NASA. Michael Persinger perfeccionó un método para hacer experimentar experiencias subjetivas, como encuentros con ángeles o extraterrestres, por medio del uso del casco de motocicleta de realidad virtual, enviando señales electromagnéticas a la parte delantera del cerebro. Investigó el método de acceder directamente a cada cerebro mediante la inducción electromagnética de algoritmos fundamentales, un proceso ligado a la temperatura del cerebro para permitir que se afecte a todos los cerebros humanos normales, por medio de una frecuencia subármica cuya variación a 10 Hz sería solo de 1,01 Hz. Variaciones al azar del ruido pueden permitir diferenciar entre las mentes de diferentes individuos, es decir, cada individuo puede ser identificado en función de las características o outputs de su cerebro. El experimento va más lejos. La conciencia de un individuo, su memoria y la conciencia de sí mismo pueden ser modificadas mediante ondas electromagnéticas, especialmente la personalidad puede ser totalmente modelada, cada estado mental puede ser generado artificialmente desde una fuente externa. Lo que se está haciendo con el ARP es la tecnología pionera de los insertos holográficos utilizada milenariamente por los extraterrestres Illuminati y invasores, mensajes directos que las antenas radiales de las bases y naves extraterrestres envían el hipotálamo de nuestros cerebros. Esta tecnología es real, ya existe y está siendo utilizada a nivel global mediante mecanismos similares a los que utilizan las señales de radio y el sistema de telecomunicación, medios a través de los cuales la humanidad puede ser electromagnéticamente controlada, por ejemplo, o al estar mirado o escuchando a través de las cadenas de televisión, radio, teléfonos celulares u otros medios tecnológicos. La vida en nuestro planeta se puede dividir así antes y después de la ARP. Lo que hace esta tecnología es bajar la frecuencia del cerebro, alargando las ondas cerebrales, sumiendo a la población humana en la hipnosis profunda y provocando perturbaciones en la malla planetaria. Sus antenas en Alaska y otras partes del mundo son la manifestación visible de los logros científicos ocultos de la sociedad científica secreta del planeta, logros de los que obviamente no se dice una palabra en los medios. Este tipo de logros no se hacen públicos, salvo para mentir con todo descaro sobre el supuesto objetivo científico defensivo de esta tecnología: investigar la ionosfera, así como ser utilizada como arma vanguardista de defensa contra misiles. Pero la realidad es muy aparte, como prueba la patente alta tecnología de control mental, la cual la describe como método y aparato para provocar el efecto de audición de radiofrecuencias. Según la descripción de la patente, estas ondas pueden convertirse en señales nerviosas que pueden enviarse al cerebro y que permiten que el cerebro perciba un lenguaje inteligible. El titular de la patente: las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. El ARP es un arma de destrucción masiva, sísmica y climática, diseñada para provocar sequías y terremotos, tsunamis, tornados y tormentas, entre muchas otras alteraciones medioambientales. Pruebas de esto abundan en las noticias de Internet. Estados Unidos amenazó a Japón con provocarle un terremoto si abandonaba el patrón dólar. No solo en Japón sino en China, 2 días después de que ambos países abandonaran el patrón dólar, ocurrió la tragedia de Fukushima.
Dentro del Tratado de Armas Meteorológicas de Naciones Unidas hay una declaración de la ONU en mayo de 1976, firmado por la Convención de Ginebra el 18 de mayo de 1977 y que supuestamente entró en vigor el 5 de octubre de 1978. La convención tenía supuestamente el objetivo de la prohibición de uso militar o cualquier otro uso hostil de técnicas de modificación ambientales. La convención reconoce que estas técnicas de modificación ambientales pueden causar terremotos, tsunamis, alteración en el equilibrio ecológico de una región, ciclones, tornados, tormentas, cambios en los patrones climáticos, en las corrientes oceánicas y en el estado de la capa de ozono, así como de la ionosfera. Han pasado 30 años desde que la ONU reconociera la ARP como un arma militar de destrucción masiva, y ya podemos imaginar cuánto se ha perfeccionado esta arma letal desde entonces. A esta tecnología militar le debemos los últimos tsunamis y terremotos, sequías y tormentas selectivamente distribuidas por todo el planeta, en ejecución de los planes de reducción y control de la población, ya previstos en los informes El Mundo en el año 2000, aprobados por el presidente Jimmy Carter. Es fácil comprobar que la ARP está siendo usado por el ejército estadounidense como arma de terrorismo climático contra toda nación hostil, como de hecho ha sucedido en China, Japón, Rusia, Egipto, Libia, Irán, Irak y Corea del Norte, entre muchos otros. En cuanto a las sequías devastadoras, estas ya caracterizan el patrón climático de países como Irak, Irán, Siria, Afganistán y África, sin mencionar las de Cuba y Corea del Norte. Los sistemas agrícolas de los países están pasando de la crisis a la devastación por las técnicas de guerra secreta y silenciosa del nuevo orden mundial, a causa de la ARP y de las medidas mundialistas de imponer a los agricultores de todo el mundo semillas genéticamente modificadas. Por otra parte, ¿por qué la gente ha perdido la capacidad de reaccionar ante amenazas y peligros tan inminentes y devastadores que les atañen directamente? Y la gente debería estar reaccionando masivamente desde hace muchos años ante estas noticias tremendas. Si no lo hacen es porque están hipnotizados electromagnéticamente por el ARP, y atacados por sus celulares y programas televisivos. Desde luego, las innovadoras tecnologías electrónicas y de radiofrecuencia a distancia han adquirido preeminencia sobre las armas biológicas y la guerra química, encabezada por la industria farmacéutica y los chemtrails, dentro del programa de crímenes experimentales para reducir y controlar a la población. Fundamentalmente, el ARP es un sistema de frecuencia de radio que modula las ondas cerebrales de cada individuo para llevarnos a un estado colectivo de hipnosis mediante el cual podamos recibir órdenes directas al cerebro. Para este efecto, sus antenas emiten ondas de extrema baja frecuencia, ondas ELF, de entre 1 a 20 Hz, dentro del rango de percepción auditiva humana, las cuales, tal como predijo su inventor Tesla, rebotan contra la ionosfera y regresan a la Tierra produciendo modificaciones climáticas. Las vibraciones de las antenas de la ARP son enviadas a la ionosfera y regresan a la Tierra para ser captadas por antenas receptoras disfrazadas de semáforos, cactus o palmeras, hasta banderas, anuncios o tanques de gas, y hasta los televisores, teléfonos móviles o los aparatos electrodomésticos. Los teléfonos celulares, sobre todo, sirven como anclajes de estas extremas bajas frecuencias, moduladoras cerebrales, lobotomía radial que recibimos de la ARP, de manera que no podamos ya reaccionar ante la más impactante realidad. Los medios de control mental de los Illuminati son ya extremadamente intrusivos, utilizan estas tecnologías de radiofrecuencia para interferir tus pensamientos y ondas cerebrales, para enviarnos frecuencias que nos enferman y alteran, señales principalmente de miedo y angustia. Se sabe que las microondas se pueden modular para modificar el estado emocional de las personas. Las ondas más bajas, de 6,6 Hz, ondas teta, pueden causar depresión. Las de 7,83 Hz, ondas alfa, provocan sentirse bien y las de 10,80 Hz, ondas beta, generan una conducta agresiva y antisocial, son capaces de alterar aún más el biorritmo del cuerpo-mente.
un impulso electrónico procedente del exterior y dirigido al hipotálamo, como una visión o un sonido inteligible, produce repentinamente una emoción intensa, como ira, odio, agresividad, y una modulación de sonido dirigida a un blanco específico puede ser capaz de convertir a un individuo en un asesino masivo e impulsivo. La radiofrecuencia de microondas dirigida al hipotálamo tiene grandes efectos sobre las emociones, incluso puede inducir un ataque al corazón, dirigiendo la energía electromagnética al objetivo. Las personas están siendo atacadas por microondas de radiofrecuencia que dañan sus cerebros, principalmente a través de sus teléfonos celulares, y por eso no reaccionan ya ante nada que se les muestre. Se les puede mostrar a las personas las más claras evidencias de una gran conspiración en su contra, tan claras como 2 más 2, pero por una hasta hace poco misteriosa razón no quieren creerlo, pero tampoco quiere saberlo, ni siquiera a nivel anecdótico, les importa un bledo. Les interesa mucho más el fútbol o los chismes de las estrellas del espectáculo, fabricadas por los Illuminati precisamente para distraerlos e idiotizarlos. Conocer el último chisme sobre su estrella o sus chismes sociales locales es más importante que el hecho de que sus vidas están siendo amenazadas por un inminente genocidio mundial y por una dictadura universal. Bueno, pues aquí estamos con el planeta Tierra, nuestro planeta preferido, básicamente porque no tenemos otro. Pero vamos a buscaros, o vamos a hablaros de esas ubicaciones en las cuales hay HARPs. Y no están todas, os voy a poner algunas, las más importantes. Vamos a empezar por el que todos conocéis, el de Gakona, en Alaska. Está, como ya he dicho antes, situado concretamente aquí. Se puede ver, o lo podemos ver, de manera mucho más nítida. Ha sido un poquito censurado, como veis. Solamente se puede observar la mitad. Parte del reactor, que está situado en esa zona. No podemos ver el centro, ni por supuesto el resto. Si hacemos un zoom, podríamos apreciar claramente esas antenas, esas enormes antenas. Vámonos a otro sitio. Como ya dije también en el vídeo anterior, la longitud que tiene aproximadamente es de unos 300 metros. Lo podéis saber, lo vamos a ver aquí claramente. Si yo hago una medición desde aquí hasta aquí, 400 metros quiero decir, tiene 400 metros. Es prácticamente cuadrado. Podríamos hacer otra medición desde aquí hasta aquí y vemos que tiene, bueno, un poquito menos, unos 340 metros. Vamos a ir a otro sitio. Vamos a ir a otro HARP que también se encuentra en Alaska, concretamente aquí. Este HARP no lo van a cerrar, no penséis que van a cerrar este, no. Este es otro. Tal vez sus instalaciones parezcan más sencillas, concretamente se encuentra en Chena Hot Spring y en Fairbanks, como he dicho antes, en Alaska. Si observáis, este HARP es más pequeñito, pero por supuesto es también un calentador ionosférico. Sus antenas son enormes realmente, mucho mayores que las otras. Solo deciros que la anchura de sus antenas, como podéis ver aquí, es ni más ni menos que de 31 metros, y eso solo la anchura. Imaginaos la altura. Bien, las instalaciones están dotadas de estas 6 grandes antenas, que parece que están dirigidas en una dirección en concreto, concretamente hacia el este, y desde luego tienen también funciones muy parecidas a las del HARP de Gakona. Otro de ellos también está en Alaska, y es concretamente el que se encuentra en Near Chantanika. Está situado aquí. Aunque en esta zona que habéis visto no aparezca nada, es un complejo distribuido en varias ubicaciones. Una de ellas es esta, otra de ellas está situado concretamente, vamos a ver, aquí, y otra aquí. Es un complejo compuesto por varias ubicaciones. Aquí tiene las antenas, como podéis ver, en esta zona. Este es el NEAR 2, que así se llama. Este que veis aquí es el NEAR 1. Y, por supuesto, el que os hemos indicado antes, que se encuentra en esta ubicación.
Curiosamente, y después de revisar el NEAR 1, me he encontrado que este pequeño lago que hay aquí, como podéis ver, es como que en su interior o bajo el lago hubiera algo. Tal vez sea algún defecto del satélite, porque hace ese juego de luces y sombras que nos recuerda bastante a las construcciones o edificaciones, con calles y avenidas incluso. Esto presuntamente es un lago. Pero bueno, no le demos demasiada importancia y pensemos que quizás se trate de algún tipo de efecto, pero lo cierto es que ahí está. Y el lago, como podéis ver, es este. Vamos a centrarnos en otro tipo de cuestiones. Hemos visto ya estos HAARPs que hay en Alaska, pero vamos a ver otro que está en Poker Flats. Vamos hacia él. Hay un montón de HAARPs en Alaska. Está cerca. En este caso, como podéis ver, utilizan la tecnología de los radares encubiertos. Están totalmente cerrados por una esfera, pero es un tren, lanza trenes de ondas a la ionosfera, por supuesto. No penséis que porque no tenga o sus antenas no tengan la forma característica, y esto nos recuerda también a una central eléctrica. No penséis que porque no tenga la forma característica de antena de televisión, vamos a utilizar este término, aunque algunos diréis que eso es una estupidez, pero bueno, es la antena típica, no pueda funcionar como el HAARP. Vamos a otro que se encuentra en Millstone Hill. Este está un poquito más lejos, en Estados Unidos. El de Milton Hills, aquí lo tenéis. Y vemos otra instalación parecida a la que vimos antes. Observad esta instalación. Mirad, porque nos recuerda bastante a la que vimos en otro punto. Y hay aquí una enorme antena. Una enorme antena que mira hacia la parte vertical, hacia la vertical de su ubicación. Nos recuerda bastante a la antena de Arecibo. Y aquí vemos otra antena. Esta es una antena, un radiotelescopio convencional, aunque os aseguro que no tiene funciones de radiotelescopio. Tiene otro tipo de funciones, aunque es un observatorio. Vamos a ir a Rusia, que también tiene sus HAARP. No penséis que ellos no tienen este tipo de tecnología. Este que os mostramos es el Sura. La imagen no es muy buena, pero en realidad toda esta zona de aquí, toda esta zona que aparece aquí, está llena de antenas, es enorme. Este es el Sura. La resolución no es muy buena, no se puede apreciar, pero estas son las instalaciones del Sura. Hay varios. Si nos vamos a otro sitio, encontramos otro Sura. Otro Sura que, bueno, pues en el que se pueden apreciar las antenas un poquito mejor. Tal vez con alguna de estas fotografías lo podáis ver. Son conjuntos de antenas parabólicas que tienen funciones, como ya he dicho antes, por supuesto, muy similares a las que tiene el HAARP. Aquí vemos otra ubicación en la que desde luego también se aprecian ese tipo de antenas. Estos son otros HAARPs, pero vamos a ir con otro. Vamos a ir con otro que se encuentra, o en el que se encuentra, el Instituto de Irkutsk, en Rusia también. Y está situado concretamente aquí. Lo hemos puesto así porque conocemos la ubicación, pero no somos capaces de localizar el punto exacto donde se encuentra. Sabemos que está por aquí. Y está el llamado Instituto de Física de Terrestre Solar. Bien, vamos a otro sitio. Vamos concretamente a otro HAARP. Otro HAARP que se encuentra, concretamente, en la República Rusa. Aquí le vemos. Concretamente situado en Karachay. Aquí está. Este es el HAARP ruso, cuyo nombre es SEO-RAS. Para que quizás con alguna fotografía de estas os podáis hacer una idea de cómo son o de qué tipo son estas instalaciones, estos radares, estas antenas. En este caso son antenas rectas, totalmente rectas, como podéis ver en algunas de las fotografías que os mostramos. Esto es otro HAARP. Y bueno, el tamaño de este HAARP también es considerable. No penséis que es pequeño. Estamos hablando que tiene ni más ni menos que 575 metros de diámetro. Vamos con otros. Hay muchos HAARPs. Nos tienen reservados un montón de sorpresas. E incluso algunos de ellos se mueven, como fue por ejemplo la fotografía que se pudo efectuar a este curioso barco cerca de la península de Kamchatka. Miradlo.
Es un barco que tiene una tecnología HARP situada en su parte superior, en la proa, la parte delantera. Vamos con otro, concretamente con el Uran 2. Este está en Ucrania. Hemos intentado localizar el Uran 1 y nos ha resultado imposible. Pero os mostramos el Uran 2. Aquí lo tenéis. También un conjunto de antenas, desde luego, que se utilizan presuntamente para el estudio geofísico, etc. Aquí podéis ver las antenas, concretamente. Son muy parecidas a las que tiene el HARP y funcionan de manera similar. Las instalaciones son grandes, no penséis que son pequeñas. La anchura de las mismas son de 248 metros. Como veis, es más pequeño que el HARP de Gakona, pero es que tienen más. No solo hay un Uran, sino que hay 4. Vamos a ir a otro, al Uran 3, y estamos hablando de Ucrania. Aquí está el Uran 3, unas instalaciones similares a las anteriores. Vamos a ver otra fotografía para que veáis las antenas de esta otra instalación, que nos recuerdan notablemente a las del HARP y por supuesto son idénticas a la del Uran 2. Se dice que hay hasta 4 Urans. Por supuesto, esta tecnología la tienen los ucranianos. Pero Europa también lo tiene. Por ejemplo, el EISCAT. Este está situado en Noruega. Es uno de los más antiguos. Y también tiene una enorme red de antenas, como veis aquí. Aproximadamente unos 500 metros de ancho por unos 470. No tiene mucho que envidiar al HARP de Gakona, en Alaska. Vámonos a otro sitio. Este, pues como veis, también tiene sus instalaciones muy similares. La infraestructura es muy similar a la que se puede ver en Alaska, con también la zona de control, sus instalaciones energéticas, etcétera. Bien, vamos a ir por otro que se encuentra en Alemania. Este se llama el IAP y está situado aquí. Está en Leibniz. Este es más pequeñito, más modesto, como veis, pero es otro HARP. Y aquí están. Estas son sus antenas. Hacen una extraña forma fractálica en el suelo, como si hicieran del suelo una especie de circuitería electrónica. Hay más. En Colorado, en Estados Unidos, en Platteville. Vamos a ello. Aquí está. Otro HARP. Más pequeño, más modesto, pero desde luego aquí lo tenemos. Más pequeñito. Vamos a por otro. Este está en Delano, en California. También en los Estados Unidos. Estos son los que más HARPs tienen. Aquí podemos ver el que se encuentra en Delano. Digamos que la infraestructura es distinta. Las antenas se encuentran en esta ubicación, están más desperdigadas, pero desde luego su funcionamiento es el mismo. Y ha sido colocado sobre una zona en la cual, bueno, pues parece ser que es una zona en la cual está reservada, digamos, exclusivamente para esta instalación que, bueno, pues sospechamos que no es totalmente pública. Vamos a otro. Este está en Tira, en Alemania, nuevamente. El Tira, el FGAN. Aquí le tenemos. Es un HARP, en este caso es una esfera. Una esfera en la cual dentro se encuentra el HARP. Y aquí otras pequeñas instalaciones. A ver si conseguimos una fotografía para que veáis concretamente cómo son. Aquí está. Ahí está el HARP alemán. Otro de los dos que tienen. Pero vamos a otro sitio. En Gales, en el Reino Unido, también hay otro HARP. Disponen de otro HARP. Mirad, este de aquí. Más pequeñito, más modesto, con menos antenas, pero bueno, no penséis tampoco que es demasiado pequeño. Su longitud es de 100 metros, 100%, un cuadrado, como lo suelen hacer ellos. También tiene su zona de control, sus sistemas de alimentación y por supuesto las antenas. Vamos a otro, a Perú, a Jicamarca. Dicen que es un radio observatorio. Aquí está. En Jicamarca, en Lima. Miradle, es bastante imponente. Sus dimensiones son bastante grandes. Un cuadrado, nuevamente, que tiene una longitud aproximada de unos 300 metros.
Aquí nuevamente se repite pues las infraestructuras que tienen, etcétera, cómo funcionan, etcétera. Bien, en esta fotografía podéis ver concretamente dónde está situado. Las antenas están ahí, es un montón de antenitas que están en el suelo, y las instalaciones donde funcionan. Vamos a otro sitio, a Perú. Concretamente, a Perú no, a Brasil, a Sauluz Space Orbiter. Está aquí. Aquí se encuentra otro HARP. Es distinta configuración, pero las antenas están aquí, distribuidas. Y en esta otra zona también. Esta otra zona. Lamentablemente, la resolución que nos entrega el satélite no es muy buena. Vamos a otro. Esto está en Australia. El Horn. Tienen un montón los australianos. Un montón de HARPs que os vamos a mostrar. El Horn. Con una forma bastante extraña. Bastante rara. El Jindalee Operational Radar Network. Sus antenas están repartidas por estas ubicaciones, las distintas ubicaciones que hay. Si hacemos un zoom sobre las mismas, posiblemente las podáis ver. Vamos a ver. Son antenas situadas alrededor de estas ubicaciones y, por supuesto, generan o crean, digamos que una especie de efecto como circuitería electrónica en el suelo. Esto lo han perfeccionado los chinos, que luego lo veréis. Vamos a ver el Horn 2. También está en Australia. Los australianos tienen muchos HARP. Este es el Horn 2, otro HARP. No se puede ver con la máxima nitidez, con muy buena nitidez, pero la zona de antenas está ubicada aquí. Vamos a por el Horn 3. Como ya he dicho antes, tienen varios. Y no solo los Horn, tienen otras infraestructuras que os vamos a mostrar. Aquí, de nuevo, nuevamente, las zonas de las antenas situadas cerca de la ubicación donde está la zona de control. También está el HAROL, que es el que llaman Hold Naval Communication, situado aquí. Fijaos nuevamente la forma. Es una forma bastante hiperdimensional. Un hexágono. Curioso, ¿no? Pues sí, ahí está. Vamos a hacer un acercamiento o ver una fotografía incluso para que veáis estas antenas, cómo son, cómo están ubicadas y qué disposición tienen. El aspecto que tienen es impresionante, no hay muchas fotografías, tal vez esta nos pueda ayudar incluso. Bien, este es, como ya he dicho antes, el Hold Naval Communication Station. Vamos a otro sitio, que también está cercano a este, en el cual se puede ver otra configuración de HARP, muy próxima. Este es otro HARP, nuevamente con esta extraña forma hexagonal, no demasiado perfecta, pero sí que es una forma prismática, hexagonal, un tanto extraña, pero en el cual se encuentran también estas antenas. No, esto no es, desde luego, no es la fotografía que nos puede mostrar las antenas. De hecho, lamentablemente, os sospecho que no hay ninguna. Tal vez esta. No. Bueno, este es otro HARP. Vamos a otro sitio, a la India. Los indios también tienen su HARP, por supuesto. Un país tan poderoso como la India, con más de 1.200 millones de habitantes, tienen su HARP. Aquí lo podéis ver. Este es el HARP indio, en Gadanki. Su tamaño es bastante imponente. Como podéis ver aquí, tiene una longitud de 178 metros por 178 aproximadamente. 127. Bueno, vámonos a otro HARP, al China Research Institute. Aquí está. Los chinos también tienen su HARP. Este es un HARP convencional. El Research Institute of Radio Wave Propagation Laboratory de Xinjiang. Muy claro. La fotografía es muy clara y muy evidente. También está su zona donde se controlan los trenes de ondas que se lanzan, etcétera. Y por supuesto, seguramente que muy cerca o a una zona determinada se encuentre alguna central que le alimente energéticamente. Vamos a otro, en Taiwán. Los de la China, la isla de Taiwán, también, la otra China que llaman, también tiene su HARP. Miradlo, ahí está. Aquí lo podéis ver. Este es el HARP de Taiwán. También tienen su pequeño radar que está hecho con una antena parabólica, el instituto y por supuesto la zona de las antenas, que es la que estáis viendo aquí. Estas son las antenas, bueno,
las cuales se puede ver el NCU, que es del gobierno de Taiwán. Vamos a Japón. Japón tiene también su observatorio ionosférico, su HARP. Este es el HARP de Japón. Como vemos, nuevamente nos encontramos con esta famosa forma hiperdimensional de la que hemos hablado. Esta forma que al parecer debe tener su magia, entre comillas. Nuevamente la forma de panel de abeja, de hexágono, como la que pudimos ver en Australia, aparece. Y la distribución es bastante curiosa, interesante, como que los japoneses hubieran algo, o supiesen o conociesen que esta forma es la más apta para poder, digamos que utilizar estas infraestructuras. Claro, esta tecnología, por supuesto, es a ciertos niveles muy secreta. Aunque la patente es pública, hay ciertas cuestiones que no se conocen de manera demasiado pública, digamos. Vámonos a otro sitio. Os voy a mostrar un HARP chino muy peculiar. Veréis, se encuentra aquí. Esto digamos que es como de última generación, una especie de HARP super avanzado. Algunos podíais pensar que esto que estáis viendo aquí, es una pista de aterrizaje de aviones. Bueno, yo también lo pensé en un primer momento, que se trataba de una pista de aviones de aterrizaje, pero resulta que no es una pista de aviones de aterrizaje. Debido a ciertas cuestiones que han aparecido, que aparecen dentro de estas instalaciones, aunque veáis aquí las líneas y lo que presuntamente podríamos denominar que es una pista de aterrizaje, no lo es. No lo es. Es una instalación HARP. Es una instalación HARP. No son pistas de aterrizaje. Desconocemos cómo funciona, pero desde luego de pista de aterrizaje no tiene nada. Tampoco sabemos qué son estas figuras con forma de 8, que al parecer hay bastantes, un montón de ellas, como que hubieran levantado el suelo y el suelo, debajo del suelo hubiese habido algún tipo de arena blanca que con el viento pues hubiese sido arrastrada, como que hubiesen estado haciendo pruebas, como que hubiesen estado lanzando trenes de ondas con una forma muy concreta a este punto, o estuvieran calibrando el HARP, o estuvieran haciendo vete tú a saber qué. Este es otro HARP. Aquí abajo, como os pongo el vídeo en alta definición, podéis ver las ubicaciones y lo podéis evaluar vosotros mismos. Bien, vamos a por otro HARP chino, bastante curioso. Por cierto, sé que algunos dicen, esto se trata de una instalación para poder calibrar satélites. No, no es una instalación para poder calibrar satélites, tampoco. Es un HARP de última generación, en el cual las antenas no se ven. Están bajo tierra, formadas o conformadas por una especie de circuitería que se encuentra debajo de esto que aparentemente es asfalto y que nos recuerda bastante a una pista de aterrizaje, pero como ya he dicho, no lo es. Es como que fuese un gigantesco circuito electrónico con una forma muy concreta y que se utilizase para algo muy determinado. Y como ya he dicho antes, estos extraños 8 desconozco cuál es. Vamos a por el último, otro HARP chino que se ha podido localizar, muy extraño. Fijaos, quiero que veáis y observéis esta enorme maraña de líneas que veis ahí. Esta enorme maraña de líneas es una antena fractal. Es una inmensa antena fractal que tiene ni más ni menos, y me voy a quedar corto, más de 13 kilómetros de largo y por supuesto un montón de kilómetros de ancho, hasta 20 me atrevería a decir. Tremendo. ¿Cómo es esta instalación? ¿Cómo funciona esta instalación? Pues os lo vamos a explicar. Estas líneas que veis aquí, que han sido dibujadas por la graciosa mano del ser humano, o la graciosa mano del hombre, es un cable subterráneo que han tirado, y ese cable subterráneo tiene unas funciones de antena, como que fuese una antena plana, gigantesca. Han metido un cable subterráneo y ese cable subterráneo es el que funciona como antena. Aparte de eso, habéis visto otras pequeñas infraestructuras que tienen, un tanto camufladas, diría yo, y zonas donde aparecen configuraciones de antenas, diversas configuraciones de antenas.
Como veis aquí existe un cierto camuflaje sobre las instalaciones donde se encuentra este inmenso y misterioso HARP. Bien, me gustaría acá aclarar que no todos los HARPs se tienen por qué utilizar militarmente. Algunos de los que hemos visto se están utilizando en universidades para el estudio de la ionosfera y ciertos efectos climáticos. Pero desde luego nos da la impresión de que este HARP chino no se está utilizando para eso. Se está utilizando como el HARP convencional. Bien, pues después de haber visto todas estos HARPs, fijaos en los tendidos de antenas, bueno, esto es concretamente para alimentar a esta enorme red que hay de cable subterráneo, que está, digamos que enterrado a una cierta velocidad. He tenido incluso ocasión de ver alguna fotografía de la máquina que utilizan para meter este cable. Es una máquina que va a una cierta velocidad con un enorme rodillo de cable subterráneo y lo va metiendo y va avanzando y le va dando la forma que desde luego ellos han identificado aquí. Es una antena fractálica, plana totalmente, y utiliza la propia Tierra como tren de lanzamiento. No sabemos cómo funciona de manera concreta y bueno, tampoco hay muchas fotografías que nos den demasiadas pistas. Bien, después de todo esto, para que veáis que aunque cierren el HARP de Gakona en Alaska, hay un montón de HARPs alrededor y por supuesto esta tecnología, como habéis visto al principio, se utiliza o se puede utilizar para muchas cosas. Algunas de ellas buenas y otras de ellas menos buenas, para nuestra desgracia. Bien, y después de este largo videoprograma, sin más, deciros desde mundodesconocido.es que nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto. Proyecto de ciencias muestra que las plantas no crecen cerca de los routers Wi-Fi. Cinco mujeres jóvenes de 9º grado de Dinamarca han desarrollado recientemente un experimento científico que está causando un gran revuelo en la comunidad científica. Encontraron que cuando las semillas de berro de jardín se colocan cerca de Wi-Fi, simplemente no crecerán. Wi-Fi conecta los dispositivos electrónicos a las redes informáticas inalámbricas (LAN), usando radiación electromagnética. Están instalados en los hogares, escuelas, oficinas, tiendas, hoteles, cafeterías, aeropuertos, bibliotecas, hospitales, edificios públicos e incluso secciones enteras de ciudades. Señales de Wi-Fi son, a diferencia de las señales de televisión y radio, lo suficientemente fuertes como para penetrar paredes de hormigón. Muchos expertos en salud consideran que la radiación Wi-Fi es extremadamente peligrosa para la salud a largo plazo. Con base en la ciencia actual, muchos expertos en salud pública creen que es posible que nos enfrentaremos a una epidemia de cánceres en el futuro como resultado del uso incontrolado de los teléfonos móviles y el aumento de exposición de la población a los dispositivos inalámbricos Wi-Fi y otros.
Por lo tanto, es importante para todos nosotros, y especialmente para los niños, restringir el uso de teléfonos celulares, limitar la exposición a los niveles de fondo de Wi-Fi, y que el gobierno y la industria descubran formas para permitir el uso de dispositivos inalámbricos y sin el tan elevado riesgo de enfermedad grave. Tenemos que educar a los tomadores de decisiones que, lo de siempre, es inaceptable. No se puede subestimar la importancia de este problema de salud pública, dijo el Dr. David Carpenter, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Nueva York. El uso de Wi-Fi es tan reciente, que hay pocos estudios realizados sobre los efectos de salud a largo plazo de Wi-Fi. Sin embargo, miles de estudios se han realizado sobre los efectos en la salud de los teléfonos móviles y las antenas de telefonía móvil. Estos estudios han encontrado que la radiación del teléfono móvil puede causar cáncer. El experimento. Todo comenzó con una observación y una pregunta. Las chicas habían notado que si dormían con sus teléfonos móviles cerca de la cabeza en la noche, a menudo tenían dificultad para concentrarse en la escuela al día siguiente. Querían poner a prueba el efecto de una radiación del teléfono celular en los seres humanos, pero su escuela, Hjerupskole en Dinamarca, no tienen el equipo para manejar este tipo de experimento. Así que las niñas diseñaron un experimento que pondría a prueba el efecto de la radiación de los móviles en una planta en su lugar. Las estudiantes colocan 6 bandejas llenas de Lepidium sativum, un tipo de berro de jardín, en una habitación sin radiación, y 6 bandejas de las semillas, en otra habitación al lado de 2 enrutadores de Wi-Fi, que de acuerdo con los cálculos de las niñas, emiten el mismo tipo de radiación que un teléfono móvil normal. Durante los próximos 12 días, las niñas observaron, midieron, pesaron y fotografiaron los resultados. Aunque al final del experimento, los resultados fueron claramente evidentes, las semillas de berro colocados cerca del router Wi-Fi no habían crecido. Muchas de ellas estaban completamente muertas. Mientras que las semillas de berro que plantaron en la otra habitación, lejos de los routers, prosperó. El experimento permitió a las chicas ganar los máximos honores en una competición regional de ciencia y despertar el interés de los científicos de todo el mundo. Según Kim Orsebad, profesor en Hjerupskole en Dinamarca, donde el experimento con berros y Wi-Fi se llevó a cabo, un profesor de neurociencia en el Instituto Karolinska en Suecia, está interesado en repetir el experimento en entornos científicos profesionales controlados. La radiación Wi-Fi penetra en el cuerpo, afecta a las membranas celulares y las células pierden su capacidad de funcionar adecuadamente. Perturba el campo de energía natural del cuerpo y causa estrés, fatiga y un sistema inmune debilitado. También puede causar dolores de cabeza, problemas de concentración, mareos, ansiedad, pérdida de memoria, depresión, hiperactividad, ritmo cardíaco anormal, convulsiones, epilepsia, náuseas, erupciones en la piel, insomnio, zumbido en los oídos, presión arterial alta, daño cerebral, autismo, diabetes, fibromialgia, infertilidad, defectos de nacimiento, daños en el ADN, leucemia, cáncer, etc. Los niños son especialmente vulnerables a las señales de radiación Wi-Fi debido a que sus sistemas nerviosos y cerebros aún están en desarrollo. Sus cráneos son más delgados y más pequeños, por lo que la radiación penetra en el cerebro más profundamente. Muchas escuelas están utilizando Wi-Fi, pero esto está afectando negativamente a la capacidad de aprendizaje de los niños. En el mundo real, la verdadera prueba de la seguridad es el funcionamiento saludable de los más vulnerables, mujeres embarazadas y niños, cuando son intencionadamente, inevitablemente, o accidentalmente expuestos a radiación de microondas en los niveles aprobados. Sin embargo, un número creciente de personas, alrededor del 15% de acuerdo con el Dr. Magda Abbas, incluidos los niños de todo el mundo, están mostrando síntomas de la enfermedad después de la exposición a los niveles aprobados por la OMS de las microondas, torres de transmisión, internet inalámbrico y teléfono. La investigación científica está allí todo el tiempo para demostrar que esto iba a pasar, sobre todo a los niños, pero la ciencia simplemente no fue utilizada por el comité que establece las normas. Proyecto de ciencias muestra que las plantas no crecen cerca de los routers Wi-Fi.
Las radiaciones electromagnéticas que generan los cables de alta tensión y las estaciones, subestaciones y centros de transformación eléctrica, así como las microondas emitidas por las antenas de telefonía, radio y televisión, los teléfonos móviles, los wifi, los radares y numerosos aparatos domésticos, como los ordenadores, los televisores y otros, pueden interferir en el ADN celular y por tanto en el correcto funcionamiento del organismo y perjudicar gravemente la salud, obviamente no todos en la misma proporción. Hay numerosos trabajos científicos que lo demuestran. Tal es la conclusión de distintos expertos, entre ellos el catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, Darío Acuña Castroviejo, quien en su día lo denunció públicamente en un documentado informe. La exposición continua en el tiempo puede provocar trastornos neurológicos, irritabilidad, cefalea, astenia, hipotonía, síndrome de hiperexcitabilidad, somnolencia, alteraciones sensoriales, temblores y mareos, mentales, alteraciones del humor y del carácter, depresiones y tendencias suicidas, cardiopulmonares, alteraciones de la frecuencia cardíaca, modificaciones de la tensión arterial y alteraciones vasculares, reproductivos, alteraciones del ciclo menstrual, aborto, infidelidad y disminución de la libido sexual, dermatológicos, dermatitis inespecíficas y alergias cutáneas, hormonales, alteraciones en el ritmo y niveles de la melatonina, sustancias neurosecretoras y hormonas sexuales, e inmunológicos, alteraciones del sistema de inmunovigilancia antiinfecciosa y antitumoral, además de incrementar el riesgo de cáncer, especialmente leucemias agudas y tumores en el sistema nervioso central en niños. Un simple teléfono móvil emite radiofrecuencias de baja intensidad, pero su uso continuo, incluso su permanencia junto al cuerpo, puede, a pesar de todo, afectar al cerebro y al sistema endocrino al alterar la membrana celular y la transducción de señales físico-químicas. De hecho, su uso continuado puede provocar cáncer. Lo ha denunciado ya cientos de científicos, entre ellos el profesor José Luis Bardasano, presidente de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud, quien asevera que la exposición a las ondas electromagnéticas está claramente relacionada con incrementos de patología tumoral, así como con alteraciones cardíacas, neurológicas y reproductivas. Dicho esto, debemos añadir que el impacto de las ondas electromagnéticas es acumulativo. Una antena de telefonía cerca de una vivienda es perjudicial para quienes viven en sus alrededores. Si son dos, el riesgo es mayor. Y si son tres, no digamos. ¿Y qué decir de las torres de alta tensión que están por todas partes? Y de los cables de alta tensión enterrados sin aislar, ya que siguen generando campos electromagnéticos. Un estudio realizado en Alemania por IGA explica que el riesgo de padecer cáncer se multiplica por 3,29 entre quienes viven o trabajan a menos de 400 metros de una antena. Luego, ¿cuál será el efecto de decenas de antenas juntas rodeadas de cables de alta tensión y centros de transformación? Porque hay numerosos colegios llenos de niños en el entorno de esas antenas. ¿Cómo se permite, pues, tamaño disparate? ¿Cómo se están consintiendo esta situación que algunos califican ya de criminal? La compañía eléctrica Iberdrola afirma reiteradamente en los tribunales, tratando de defenderse, que según el estado actual de la ciencia, no puede afirmarse que las radiaciones electromagnéticas sean peligrosas para la salud, porque no está científicamente demostrada su peligrosidad. De hecho, la auténtica verdad es que no existe en el mundo un solo científico que no haya puesto su conciencia en alquiler o venta que niegue ya la potencial peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas. El consenso sobre su peligrosidad es unánime. Lo único que se discute es si hay niveles de radiación admisibles y si existe un punto a partir del cual se pone ya en riesgo la salud de los seres vivos. Y en ese sentido hay que decir que es absolutamente falso que la comunidad internacional esté de acuerdo unánimemente en que por debajo de las 100 microteslas de radiación no hay riesgo para la salud. Por otra parte, es intolerable que sea cada persona afectada por radiaciones electromagnéticas la que tenga que demostrar su peligrosidad,
como exigen en España los jueces. Deberían ser las empresas eléctricas y de telefonía las que aporten la carga de la prueba, es decir, han de ser ellas las que demuestren científicamente y más allá de toda duda que las radiaciones electromagnéticas son inocuas, algo que no han podido demostrar jamás en ningún lugar del mundo. Los propios técnicos que las empresas eléctricas llevan como peritos a los tribunales reconocen ante los jueces que no pueden garantizar la inocuidad de las radiaciones electromagnéticas, aunque intenten minimizar esos riesgos, por supuesto emitiendo opiniones personales y subjetivas que otros muchos expertos no comparten en modo alguno. Por el contrario, la influencia negativa de las radiaciones electromagnéticas en los organismos vivos sí está científicamente constatada. Por otra parte, precisamente porque la protección de la salud pública y del medio ambiente constituyen materias de política social especialmente reguladas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha pedido que en estos casos se aplique el principio de precaución, según el cual, cuando subsiste incertidumbre respecto a la existencia y a la importancia de los riesgos para la salud de las personas, las instituciones deben adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que la realidad y la gravedad de los riesgos estén plenamente demostrados. Y a este respecto, debemos añadir que si bien ha habido y hay controversia en cuanto al ámbito de la aplicación de ese principio, esa duda no existe cuando se refiere a los casos específicos en los que los datos científicos son insuficientes, no concluyentes o inciertos, y más cuando una evaluación objetiva preliminar permite sospechar que existen motivos razonables para temer efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal. Recordemos también en ese sentido que el hecho de que el efecto sobre la salud de las ondas electromagnéticas sea para algunos insignificante, ello no implica que sea inexistente, como bien dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, sección Valladolid, en sentencia de 8 de febrero del 2001, denegando la instalación por telefónica de un mástil autosoportado de celosía metálica de 30 metros a lo que se había puesto el Ayuntamiento de Santa Marta del Tormes, en Salamanca, por no haber suficientes garantías de seguridad para las personas. Sentencia en la que se recuerda asimismo que la alegación por telefónica de que se trata de un servicio público y esencial no la exime de la obligación de cumplir las leyes y además debe tenerse en cuenta prioritariamente la seguridad de las personas. En suma, obligar a alguien a tener que soportar en su domicilio o lugar de trabajo u ocio radiaciones electromagnéticas sin su consentimiento constituye una clara vulneración del derecho a la vida y a la integridad física, que garantiza el artículo 15 de la Constitución, así como su derecho a la libertad y seguridad, en cualquier ámbito, artículo 17, de su derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículo 18, y de su derecho a la libre elección de residencia, artículo 19, por cuanto se le está forzando a abandonarla al saber que un proceso judicial puede dilatarse años. En suma, reiteramos lo que dijimos al principio de nuestra intervención. Las radiaciones electromagnéticas que generan los cables de alta tensión y las estaciones, subestaciones y centros de transformación eléctricas, así como las microondas emitidas por las antenas de telefonía, radio y televisión, los teléfonos móviles, los wifi, los radares y numerosos aparatos domésticos como los ordenadores, los televisores y otros pueden interferir en el ADN celular y por tanto en el correcto funcionamiento del organismo y perjudicar gravemente la salud. Y va siendo hora de que nuestras autoridades políticas y sanitarias, los jueces, las organizaciones de consumidores, los medios de comunicación y las empresas afectadas asuman sus obligaciones y responsabilidades. Nos estamos jugando mucho y no es aceptable que se siga engañando a la población.
Cientos de miles de personas sufren cada año por este motivo graves problemas de salud, de las que muchas terminan muriendo. Así que ya está bien. Si desea más información, consulte nuestra web. ¿Es que sacan algún beneficio? A los ciudadanos se les perjudica. Usted sabe que una antena no puede estar a 100 metros de un colegio. ¿Por qué lo permiten? Si ahí está prohibido, ¿por qué prohíben? ¿Por qué no lo prohíben en un edificio? Si justamente se hace el mismo daño. El mismo daño. Usted es el responsable de la salud pública de sus ciudadanos y tiene que cumplir las normas. Como ustedes nos obligan a nosotros a cumplirlas. Usted no puede hacer que las antenas que vulneran las leyes las consientan. Han visto otras. Por lo tanto, le exigimos que tome medidas y que cumpla la normativa que ustedes han dado. En 1903, Madame Curie ganó el premio Nobel por su pionero trabajo en radioactividad, que por error consideró inofensiva para los humanos. Hoy sabemos que su prematura muerte por una rara enfermedad en la sangre tuvo relación directa con la exposición a la radiación. Muchos científicos creen que nos está asaltando otra forma de polución común que quizás subestimamos, invisible, inodora, silenciosa y potencialmente letal. Una forma de polución presente en todos lados, no podemos escapar de ella. Frecuencias electromagnéticas, EMF en inglés, producidas por casi todos los aparatos eléctricos, electrodomésticos y cables de alto voltaje que nos rodean. Radiación electromagnética, emitida por muchos dispositivos inalámbricos y microondas. Las mismas frecuencias de energía para cocinar en hornos de microondas. Y su microondas no es la única fuente de radiación pulsante de microondas que nos asalta a cada momento. Señales de televisión, teléfono y computadora se transmiten por microondas. Aún algunos abridores de garaje automáticos operan con microondas. Algunos ambientalistas llaman a esto la proliferación de la electropolución de EMF, y una agencia de gobierno de Estados Unidos advierte que los niveles a los que los americanos se exponen a diario, aún sin advertirlo, podrían ser peligrosos. El hecho es que usted, sus seres amados, sus hijos, están expuestos a 100 millones de veces más radiación electromagnética y microondas de EMF que sus abuelos. Y ahora una fuente de electropolución ha venido a ser parte integral creciente de nuestras vidas, muy de cerca, el teléfono celular. En 1993, la primera demanda legal contra la industria de teléfonos celulares la hizo un hombre que reclamaba que el uso del teléfono celular causó el tumor cerebral de su esposa, un tumor con la forma exacta de la antena de su celular. La publicidad del caso obligó a la industria de celulares a dar 25 millones para probar que el uso de celulares era seguro. Contrataron al Dr. George Carlo, un científico muy respetable, para conducir la investigación. El estudio del Dr. Carlo fue exhaustivo y concluyente, probando exactamente lo contrario. De hecho, Carlo encontró una fuerte conexión entre el teléfono celular y los tumores cerebrales, enfermedades neurológicas y daños genéticos. La evidencia científica aumenta diariamente. El cáncer de cerebro aumentó un 25% desde que los celulares son populares. Cada año hay 183,000 más casos por año solo en los Estados Unidos. Y podría ser solo el comienzo. El daño por electropolución es acumulativo y puede tomar años en revelarse, aún décadas. Pero cada exposición podría afectar adversamente su salud. Varios neurocirujanos renombrados creen que la radiación de los celulares y otros dispositivos móviles tienen relación directa con el 21% de incremento de tumores cerebrales en niños. Los niños y adolescentes tienen más riesgo de daños por electropolución porque
Sus cráneos son más delgados, tienen más fluido cerebral y sus cuerpos no están aún desarrollados. ¿Cuánto tiempo pasa su hijo en el celular cada día? ¿Y cómo afectará el constante bombardeo de radiación electromagnética por el uso de celulares la salud de su hijo en 5 años, 10 años, 20 años o más? Y si piensa que el juego manos libres reduce el riesgo de exposición a la letal radiación, escuche. De acuerdo con una investigación comisionada por la Asociación Británica del Consumidor, dichos juegos podrían incluso incrementar la fuerza del campo eléctrico en la cabeza del usuario 3,5 veces. El cable del auricular actúa como concentrador aéreo y atrae y canaliza la radiación en la cabeza, no solo del celular, sino de toda fuente de radiación electromagnética y microondas de EMF de la zona. En un estudio reciente, neurocirujanos de la Universidad Lund de Suecia probaron concluyentemente una relación entre la radiación de celulares y daños cerebrales. Los investigadores pusieron celulares en jaulas de ratas y las expusieron a una sola radiación electromagnética intermitente por 2 horas, emulando el uso típico de celulares. 50 días después, los cerebros de las ratas mostraron fugas en vasos sanguíneos, así como áreas de neuronas contraídas y dañadas. Ultimaron que si los cerebros humanos son afectados similarmente, el daño podría producir deficiencias mentales significativas a largo plazo. Y en el 2004, científicos respetables en Suecia probaron por primera vez una relación definitiva entre el uso de celulares y tumores cerebrales benignos en humanos, localizados justo donde los pacientes sostenían los celulares. Pero los celulares no son los únicos culpables. Los científicos se han alarmado mucho acerca de los riesgos potenciales que existen en la exposición a bajos niveles de radiación de microondas de hornos de microondas. Recuerde que como en toda forma de radiación no puede ver ni sentir las microondas que escapan de su microondas, pero no subestime el poder de esta insidiosa forma de electropolución. Solo piense, toma solo 1 minuto hervir una taza de agua en un microondas. Desconcertante si consideramos que el cerebro humano es 90% agua. Ciertos órganos del cuerpo son particularmente sensibles a este efecto termal o calor generado por microondas invisibles. Su estómago, intestinos y vejiga son especialmente sensibles al daño termal de altos niveles de microondas, EMF y radiación electromagnética. También los testículos son muy sensibles a cambios de temperatura. La exposición a altos niveles de energía de microondas puede alterar o matar esperma y producir esterilidad temporal. De acuerdo con un estudio, los hombres que guardan los celulares en el bolsillo sufren una reducción del 35% del conteo de esperma. Y no hay cómo escapar a esta amenaza invisible. La electropolución no se limita a celulares y microondas. Computadoras, laptops, inalámbricos, televisores, refrigeradores, secadoras de pelo, cafeteras y aún los autos aumentan la acumulación diaria de electropolución que podría llevarnos a una crisis de salud nacional. ¿Usan usted o su hijo un laptop o consola de videojuegos? ¿Usan estos dispositivos sobre las piernas? Considere esto. Los científicos exploran la conexión entre EMF de aparatos electrónicos que se usan sobre las piernas y el increíble incremento del 50% de cáncer testicular en los últimos 20 años. Un estudio importante en los Estados Unidos encontró la relación entre los que trabajaron en un ambiente con alta exposición a EMF y trastornos neurodegenerativos, como las enfermedades de Alzheimer, Parkinson y Lou Gehrig. Pero no solo se trata de enfermedades. La investigación muestra que la continua exposición a este ataque de electropolución trastorna sus niveles naturales de energía, disparando una respuesta adrenal que luego incrementa las respuestas de estrés. Este constante estrés contribuye a la reducción de energía y a la fatiga, desconcentración, bajo desempeño en el trabajo y dificultad para dormir bien. Si la electropolución es tan peligrosa, ¿por qué el gobierno no hace nada al respecto? Los oficiales del gobierno dirán que los estudios no son concluyentes y que esperan estudios de largo plazo en humanos para probar sin dudas que los celulares y otros dispositivos comunes que nos bombardean continuamente con radiación son realmente nocivos. ¿Se puede dar el lujo de esperar?
está dispuesto a poner su salud y la de los suyos en riesgo, mientras el gobierno gasta años confirmando lo que muchos científicos respetables consideran. ¿Tan peligroso puede ser hablar en exceso con los celulares? La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo de padecer cáncer cerebral por la alta radiación que estos equipos emiten si son usados durante varias horas seguidas. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con la lista de los celulares más radioactivos. Los teléfonos celulares son potencialmente cancerígenos para el ser humano. We have an announcement finally on whether cell phones cause cancer. Quería confirmar que los celulares sí tienen efectos cancerígenos. ¿Cuántas horas hablas por celular al día aproximadamente? Ay, Dios mío. Uy. Bueno, imagino que serán pues 8 horas. 8 horas por celular sí, al día. Sí. Todas las horas serán unas 2 horas. 2 horas. Sí. ¿Cuántas horas hablas por celular al día, más o menos? 5 horas. Estos aparatos son aparatos que están constantemente irradiando y pueden ser un insulto a nuestra salud. ¿Cuán peligroso podría ser este aparato que tiene ahora mismo en uno de sus bolsillos o quizás pegado a su oreja hace varios minutos? Sabe que podría ocasionar dentro de su organismo este hoy casi imprescindible dispositivo. Dos reconocidos profesionales, un físico nuclear y un médico especialista en prevención del cáncer, nos ayudan a conocer lo que en este instante preocupa a miles de científicos en el mundo entero. La alarma se encendió con un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, según el cual los celulares aumentan el riesgo de cáncer cerebral. ¿Cuánto hablas por teléfono al día? 4 horas. Será pues 3 horas. Pues. 3 horas. 2 horas. 2 horas. ¿Hace cuánto tienes celular? 6, 10 años. Lo más reciente es un estudio sobre la base de experimentos en ratones de la Universidad de Yale, el mismo que concluye que la radiación del celular afecta el cerebro de los fetos dentro del mismo vientre materno. Solo podemos protegernos con información, tener claro cuánto tiempo de exposición nos pone en potencial peligro o saber por qué estos aparatos tan útiles para la humanidad podrían ser en realidad el enemigo literalmente pegado a nosotros y a nuestros propios hijos. Conozca además los 10 modelos de celular que emiten mayor radiación. En el mundo existen 5.000 millones de celulares, 9 millones son utilizados en tierra peruana. Cada uno de estos celulares emite unas ondas electromagnéticas similares a las del horno microondas o a las de cualquier televisor. La gran diferencia es la cercanía del teléfono al cuerpo humano y, por supuesto, el tiempo de exposición. ¿Solamente tienes un celular o tienes varios? 3 líneas. 3 líneas, o sea, andas con tus 3 celulares. Sí, se podría decir. ¿Y hace cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo tienes celular? Pues desde los 15 años. O sea, más o menos. Ya, pues yo tengo 26, estamos hablando de 11 años. ¿Cuántos celulares tienes? ¿Uno solamente? 2. 2 celulares. ¿Y hace cuántos años que tienes celular? Hace 8 años más o menos, ¿no? Lo que producen estas máquinas, estos teléfonos, es calor del mismo modo que el horno de microondas en el que calentamos la comida. Entonces, si esta maquinita produce calor con sus radiaciones y yo la tengo pegada a la oreja por 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas diarias, pues es sentido común que ese calor me va a calentar la oreja, me va a calentar el hueso, me va a calentar el cerebro y eso puede traerme problemas. Las ondas electromagnéticas de esta naturaleza lo que hacen es hacer vibrar las moléculas, los átomos. La vibración significa temperatura. La mayor vibración, más rapidez, hay mayor temperatura. Por eso someter a nuestras células a situaciones no acostumbradas. El calor de ese celular con el que quizás trabaja o habla con la familia traspasa el hueso y llega al cerebro. El mismo aparato se calienta, pero si la
la conversación está interesante, usted sigue hablando, sin saber quizás que los estudios avanzan y van encontrando la relación de los celulares con diversos niveles de daño cerebral. Ya están saliendo algunos estudios que indican de que las personas que usan estos teléfonos celulares por mucho tiempo tienen una mayor incidencia de ciertos tipos de tumores, algunos buenos como los neurinomas, que se llaman, son tumores del nervio auditivo, y otros malignos del cerebro. La alerta de la Organización Mundial de la Salud se basa en un estudio de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que encontró un incremento del 40% en el riesgo de glioma, es decir, tumores malignos en el cerebro, entre los usuarios intensivos, personas que usan el celular por más de 30 minutos diarios. Escuchó bien, se incrementó el riesgo con solo media hora de exposición al día. Lo que el público tiene que entender es que las investigaciones para determinar si hay o no hay cáncer duran 20 o 30 años. ¿Y cuántos años hace que estamos usando los celulares? A lo máximo 10 o 15, entonces falta mucho tiempo, y nuevamente el mensaje es adelantarse y protegerse antes que después lamentar. Los celulares han sido colocados en la lista negra de la OMS, en la categoría 2B, categoría que agrupa a aquellos productos en los que se encuentran indicios de posibles efectos cancerígenos. Los móviles comparten el mismo nivel de peligrosidad que la radiación emanada por el diésel, el plomo y el cloro. Dentro de la amplia gama de celulares existe un grupo que emitiría mayor nivel de radiación. Con información proporcionada por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, se elaboró una lista con los modelos de celulares vigentes en el mercado que, según ellos, generan mayor radiación. Motorola Bravo de pantalla táctil. Motorola Droid 2, lanzado al mercado el 2010. Palm Pixie. Motorola Buzz. BlackBerry Bold. Motorola i335. Este modelo de celular es de los tradicionales, sin mucha tecnología. Motorola W385. Motorola Buzz i290. El 10º lugar lo ocupan 3 modelos de Motorola: Motorola Defi, Motorola Cuántico, Motorola Charm. Todos estos modelos respetan los límites de las normas internacionales sobre la emisión de radiación. Sin embargo, existen otros dispositivos que ofrecen mucho menos emisión de ondas electromagnéticas, mientras que el Motorola Bravo emite 1.59 watts por kilogramo. El LG Quantum emite 0.35, según esta comisión. Me hace acordar mucho allá por los años 20 o 30, 1920, 30, 40, cuando empezaron a salir los primeros estudios que decían que el cigarrillo podía causar cáncer. Nadie lo creía, decían, están locos. Y fíjense cómo estamos ahora luchando contra el tabaco en todo el mundo. En 1983, Motorola diseñó lo que se convertiría 7 años después, en 1989, en el primer teléfono celular lanzado al mercado. El primer prototipo pesaba 1 kilo y costaba $4.000. Desde aquel año, los avances tecnológicos han transformado millones de veces la telefonía celular, haciéndolos más baratos y al alcance de todos, generando una verdadera revolución en el mundo de las comunicaciones. Incluso ahora mismo en el Perú, los más pequeños, niños de 6 o 7 años, tienen ya celular. Sus padres, al tratar de mantener una comunicación fluida, los exponen a peligrosísimos riesgos. Los estudios han demostrado que la radiación electromagnética, que lo que produce es calor en la zona en la que está cerca al aparato, es mucho más intensa y puede llegar incluso hasta el otro lado del cerebro en los niños, porque los niños tienen un cerebro más pequeño, un cráneo más pequeño, la piel y los huesos, esto por el
aparato puede llegar mucho más fácilmente al interior. Por eso que la misma Organización Mundial de la Salud dice, es un error darle un teléfono celular a un niño para que hable si es que es menor de 10 años. Los niños deben usar el mensaje de texto y si tienen un teléfono celular para alguna emergencia, mantenerlo en su maleta, pero que hay que enseñarles que no deben hablar todo el tiempo con el teléfono pegado a la oreja. Está claro que el mundo se mueve al ritmo de las telecomunicaciones, que el teléfono acerca, socorre y que siempre estará presente. No se trata de botar los móviles a la basura, ni de esconderse de estos aparatos de tanta y tanta ayuda, sino de saber utilizarlos. Existen una serie de recomendaciones que disminuyen el riesgo y que usted no debe olvidar cada vez que se lleva el celular a la oreja. Entonces la primera recomendación es tratar de mantenerlo lejos del cuerpo. Lo ideal es utilizar hands-free. Los audífonos eliminan el contacto celular-cabeza. El Bluetooth también disminuye el potencial riesgo. Se ha medido la radiación del Bluetooth, de los manos libres, y es 1/100º de la radiación que emite la antena del celular. Igual, ¿verdad? Hay que ponerlo para hablar un momento, pero hay gente que lo usa como si fuera un arete todo el tiempo. Me parece que esto es un error. Si tiene pendiente una larga conversación, guarde el móvil y utilice el teléfono fijo, que no irradia estas ondas electromagnéticas. Conversemos por corto tiempo, si lo vamos a usar cerca a la oreja. Si me llaman, digo, hola, sí, no llego, no hay ningún problema, perfecto, gracias, entendido. Y si tengo que conversar con la novia, con el novio, o voy a hacer un negocio, pues me pongo los auriculares y con esto sí puedo conversar 1 hora. Aumentar el riesgo no es lo mismo que causar cáncer. Aún las investigaciones están en marcha, pero existen indicios suficientes para tener mucho cuidado. No es un invento de los científicos entrevistados. La poderosa Organización Mundial de la Salud, enfrentándose a fortísimos intereses económicos, lanzó la alerta. Fue el punto de partida para aprender a utilizar nuevamente esta tecnología que con ciertas condiciones nos seguirá haciendo más fácil la vida, al menos hasta que otro estudio diga lo contrario. Yo uso este aparato como todos y lo tenemos que seguir usando, pero hay que tenerle respeto. Este aparato puede causar enfermedad, así es que es mejor prevenir que lamentar. Prevenir que lamentar, como dice el doctor Huerta, y no se olvide que en verdad no hay que deshacerse del aparato, sino utilizar estos hands-free para de esta manera, de alguna manera, alejar esta onda que podría ser peligrosa en casos de excesos. Esta noche en Tecnoclick le vamos a explicar cómo evitar que el uso de su teléfono celular por las radiaciones le pueda provocar o producir algún tipo de cáncer cerebral. La Organización Mundial de la Salud y diversas universidades del mundo han hecho muchísimos estudios y hay mucha preocupación, una seria preocupación del uso frecuente de los dispositivos móviles o celulares por las ondas electromagnéticas. De investigación del cáncer, que encontró un incremento del 40% en el riesgo de glioma, es decir, tumores malignos en el cerebro, entre los usuarios intensivos, personas que usan el celular por más de 30 minutos diarios. Escuchó bien, se incrementó el riesgo con solo media hora de exposición al día. Lo que el público tiene que entender es que las investigaciones para determinar si hay o no hay cáncer duran 20 o 30 años. ¿Y cuántos años hace que estamos usando los celulares? A lo máximo 10 o 15, entonces falta mucho tiempo y nuevamente el mensaje es adelantarse y protegerse antes que después lamentar. Los celulares han sido colocados en la lista negra de la OMS, en la categoría 2B, categoría que agrupa a aquellos productos en los que se encuentran indicios de posibles efectos cancerígenos. Los móviles comparten el mismo nivel de peligrosidad que la radiación emanada por el diésel, el plomo y el cloro.
Dentro de la amplia gama de celulares existe un grupo que emitiría mayor nivel de radiación. Con información proporcionada por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, se elaboró una lista con los modelos de celulares vigentes en el mercado que según ellos generan mayor radiación. Me hace acordar mucho allá por los años 20 o 30, 1920, 30, 40, cuando empezaron a salir los primeros estudios que decían que el cigarrillo podía causar cáncer. Nadie lo creía. Decían, están locos. Y fíjense cómo estamos ahora luchando contra el tabaco en todo el mundo. Dos estudantes ourensans descubren que as ondas electromagnéticas influen negativamente no crecemento das plantas. Comprobaron cultivando durante 6 semanas varias sementes, expoñéndoas a radiacións dun amplificador de sinal wifi. O traballo de investigación vende ser premiado nun certame nacional ao que se presentaron máis de 500 proxectos. As antenas de telefonía móvil tan cuestionadas pola posibilidade de que afecten a saúde teñen dous novos detractores. Son os dous estudantes ourensáns que descubriron que as ondas electromagnéticas influen negativamente no crecemento das plantas. A originalidade do seu traballo de investigación mereceu un premio nun certame nacional. Martín e Keila son dous estudantes ourensáns de cuarto da ESO que decidiron averiguar se as radiacións poden alterar o crecemento das plantas. Para comprobalo, cultivaron varias sementes expoñéndoas a radiacións dun amplificador de sinal wifi e compararon os resultados coas que cultivaron ao aire libre e protegidas por unha gallola Faraday. Tras 6 semanas de estudo, concluíron que as ondas electromagnéticas poden afectar aos seres vivos. E comprobamos que as que estaban expostas á radiación medraban menos e xerminaban menos. En cambio, as que non estaban expostas á radiación, pois medraban máis. Nós escollimos este traballo porque pola cantidade de artículos de prensa que encontramos que estaban en contra das antenas de telefonía móvil e das antenas wifi porque producían radiación e podían afectar aos seres vivos. En 1983, Motorola diseñó lo que se convertiría 7 años después, en 1989, en el primer teléfono celular lanzado al mercado. El primer prototipo pesaba 1 kilo y costaba $4.000. Desde aquel año, los avances tecnológicos han transformado millones de veces la telefonía celular, haciéndolos más baratos y al alcance de todos, generando una verdadera revolución en el mundo de las comunicaciones. Incluso los más pequeños, niños de 6 o 7 años, tienen ya celular. Sus padres, al tratar de mantener una comunicación fluida, los exponen a peligrosísimos riesgos. Los estudios han demostrado que la radiación electromagnética, que lo que produce es calor en la zona en la que está cerca al aparato, es mucho más intensa y puede llegar incluso hasta el otro lado del cerebro en los niños, porque los niños tienen un cerebro más pequeño, un cráneo más pequeño, la piel y los huesos son un poco más delicados, digamos, no son tan duros, y de tal modo que este calentamiento por el aparato puede llegar mucho más fácilmente al interior. Por eso que la misma Organización Mundial de la Salud dice, es un error darle un teléfono celular a un niño para que hable si es que es menor de 10 años. Los niños deben usar el mensaje de texto y si tienen un teléfono celular para alguna emergencia, mantenerlo en su maleta, pero que hay que enseñarles que no deben hablar todo el tiempo con el teléfono pegado a la oreja. Está claro que el mundo se mueve al ritmo de las telecomunicaciones, que el teléfono acerca, socorre y que siempre estará presente. No se trata de botar los móviles a la basura, ni de esconderse de estos aparatos de tanta y tanta ayuda, sino de saber utilizarlos. Existen una serie de recomendaciones que disminuyen el riesgo y que usted no debe olvidar cada vez que se lleva el celular a la oreja. Vamos a ver qué nos dice el más reciente informe
de la Organización Mundial de la Salud. Miren ahí cómo se ve el impacto de las radiaciones. El informe de la Organización Mundial de la Salud hace mucho hincapié en que el uso frecuente de campos electromagnéticos producidos por teléfonos móviles puede ser una posible causa de cancerígenos para los seres humanos. La principal consecuencia de la interacción entre la energía electromagnética y radioeléctrica y el cuerpo humano es el calentamiento de los tejidos. Por eso ustedes ven que el celular se calienta mucho y puede calentarle el oído. Los resultados de los estudios realizados con animales coinciden en que la exposición a largo plazo a radiofrecuencia podría generar riesgo de cáncer. Esto si se está por encima de los niveles recomendados. Vamos a ver el gráfico